Estamos compartiendo junto a ustedes esta jornada de día jueves 1 de marzo y como es habitual, cada día jueves tenemos la oportunidad de aprender, de conocer no solamente nuestros derechos, sino que también nuestros deberes, junto al abogado de Elqui Abogados, Luis Cuadra. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Llegó marzo, pues. Buenos días, Leito. Sí, llegó marzo, ya se nos pasó las vacaciones rapidito. Pasó volando este verano. Bueno, seguimos técnicamente en verano, aunque ya estamos viviendo este mes tan temido por unos, tan odiado por otros, pero que llega a final de cuentas como cada año, el mes de marzo. Y en el comienzo de este mes de marzo, Luis, tenemos un tema muy, muy interesante, sobre todo para lo que es trabajadores y empleadores. Así es. Me gustaría que tú nos hicieras la inducción, nos dieras el concepto a tratar en el día de hoy. Introducción al tema. Habíamos visto ya en las semanas anteriores el tema del contrato de trabajo, ¿cierto? Hoy día vamos a ver, como habíamos prometido, los tipos de contrato de trabajo que existen. Existen muchos más, vamos a ver los de mayor utilización y vamos a tocar un poquito de lo que es las cotizaciones previsionales. Un tema muy interesante que ojalá nuestras amigas y amigos presten atención. Reiteramos el concepto, no solamente con sus derechos, sino que también sus obligaciones, tanto como trabajadores como también empleadores. Así es. Comenzamos esta conversación, Luis, con la pregunta así como que cae de cajón. ¿Cuáles son los tipos de contratos más usados? Mira, Leito, los tipos de contratos más usados tenemos, en términos generales, el contrato a plazo fijo. Conocemos también el contrato por obra o faena, el contrato que nos habían preguntado, el contrato de prestación de servicios, y finalmente vamos a tocar el contrato de trabajo a plazo fijo, a plazo indefinido. Como son temas largos, le invitamos a que preste atención, porque es bien larga la respuesta, sí, pero para que usted no se vaya a perder con algún tipo de contrato que a usted le identifique. Así que preste mucha atención con lo que a partir de este instante nos entrega Luis. Así es. Si bien es cierto, los conceptos son bastante largos, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible para que no sea tan técnico como han dicho alguna vez. Primero, el contrato a plazo fijo, que es el que normalmente nosotros utilizamos cuando entramos por primera vez a una empresa y nos dicen, mire, nosotros lo vamos a contratar por 3 meses y renovables por 3 meses más, dicen algunos. El contrato, por lo tanto, a plazo fijo es aquel que tiene una fecha determinada de término. ¿Ya? Entonces, normalmente es el contrato que a uno lo ponen a prueba, a ver cómo funciona estos 3 primeros meses, y si funciona bien el muchacho, lo renovamos normalmente por un segundo contrato a plazo fijo. Ahora bien, este contrato a plazo fijo no puede exceder de 1 año, ¿ya? Eso es lo máximo que establece la ley que puede tener un contrato a plazo fijo, salvo en los casos de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico que sea otorgado por una institución de educación superior, en el cual se da la posibilidad que el contrato puede ser hasta por 2 años, ¿ya? Entonces, la idea es que el contrato a plazo fijo, dice la ley, no puede exceder de 1 año. Esto significa, para los auditores, que, por ejemplo, durante 3 meses nos establecieron una prueba y nos dice el jefe, ¿sabes qué? Te lo voy a renovar por 3 meses más. Ningún problema. Se puede, es lícito, porque la ley permite renovarlo una vez más, pero nunca más allá de 1 año. Ok, pero supongamos, primer ciclo de 3 meses. Sí. Pienso en una secretaria, por ejemplo. Se cumple después el segundo periodo de 3 meses. Sí. ¿Qué pasaría ahí después? ¿Se puede renovar por 3 meses más? No se puede renovar después una tercera vez. Ok. Siempre solamente se puede renovar una sola vez. ¿Ya? Y esto es importante que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque si se llegara a dar la situación en la cual existe un tercer contrato a plazo, ese contrato, no obstante que el empleador le ponga contrato a plazo, la ley entiende que se transforma en un contrato indefinido. Es decir, ese contrato ya no tiene un plazo de término y con todos los beneficios que tiene que ser un contrato indefinido, que lo vamos a ver. Por lo tanto, tener muy en claro que el contrato a plazo no se puede renovar más de una vez. Dentro de un mismo año, ¿ya? Ahora bien, puede pasar, y como dicen algunos, que, oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, me contratan por 3 meses y resulta que el jefe me dice, ¿sabes qué? Te voy a llamar en 1 mes más, ¿ya? Y te voy a llamar en 1 mes más a ver si te contrato o no. Y paso 1 mes y me llama. Y me contrata por 6 meses a plazo. ¿Ya? Pero después, terminados los 6 meses, me dice, ¿sabes qué? Hasta acá nomás llegamos, resulta que el negocio va a parar un poquito, voy a esperar una licitación, te llamo de nuevo.
Y resulta que terminaron los contratos, pero hubo un plazo de tiempo entre cada uno de los contratos. ¿Es como partir de cero? Es como partir de cero, y usted, esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Será así? La ley se pone en ese caso y establece que cuando existen unas renovaciones de contrato a plazo fijo, estos no pueden haber contratos consecutivos de plazo fijo por un periodo superior a 15 meses. Ya, ok. Ya, la idea es que el empleador no venga, utilice como argumento, es que este plazo yo te despedí, tú no estabas ahí conmigo. Y partimos de cero. Y parto de cero otra vez, y después como otra vez hago una pausa y parto de cero otra vez, y después se puede transformar en algo eterno. Entonces la ley dice que si hay contratos a plazo dentro de un periodo de 15 meses, se entiende que los siguientes son indefinidos. Nunca está de más la invitación para que los trabajadores hagan la consulta respectiva a la inspección del trabajo. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, cuando tengan dudas, inspección del trabajo. La inspección del trabajo igual tiene una página web que es bastante amigable, en donde existe un lugar de preguntas frecuentes. Además de que nosotros también en la página de El Que Abogados en Facebook publicamos todo esto como preguntas frecuentes para que la gente, si tiene dudas, pueda salir de estas situaciones que pueden resultar bastante vulneradoras de sus derechos. Hay que tener en claro que la ley laboral lo que privilegia es la estabilidad laboral. De ninguna manera privilegia que tú te estés alguna vez saltando de un contrato a otro y tengas las incertidumbres respecto al trabajo. ¿Ya? Ok. Eso es un contrato a plazo. Supongo que por ahí más o menos clarito. Quedó como bien cubierto. Quedó como menos cubierto. Otro contrato es el contrato por obra o faena. ¿Ya? En este contrato, la característica que existe es que el trabajador se obliga a desempeñar una labor determinada por un momento determinado. ¿Ya? Que es la típica situación de aquella persona que se contrata para construir un edificio, o uno mismo. Cuando, por ejemplo, quiere hacer una ampliación en la casa y contrata al maestro, lo lógico, que nosotros lo hayamos repetido, que en teoría, porque las palabras se las lleva el viento, es que si tenemos un maestro que nos va a hacer un techito en la casa o una ampliación, le hagamos un contrato por obra. Que me atrevería a decir en un 99,9% no se hace. No se hace. Y este contrato es súper simple, ¿ya? En este contrato va a estar establecidas las condiciones respecto a lo que usted va a hacer. No sé, vamos a hacer una ampliación, si incluye o no incluye instalación eléctrica, si el maestro es obra vendida o no, cuánto es lo que usted va a pagar al inicio, al 50% del avance de la obra usted pagará otra cantidad de dinero y al finalizar terminará pagando el final de la obra. Importante en esto es que quedan especificadas todas las condiciones de la obra. Porque ha pasado muchas veces, le pagué al maestro y no volvió. Y desapareció. Así es. Le pagué al maestro en forma anticipada porque tenía problemas y nunca más volvió. ¿Cómo quedó? Vulnerable. Vulnerable. Y ahí está esa indicación que siempre, papelito. Así es, ¿ya? Es re importante, o sea, normalmente los maestros... Normalmente uno no los conoce, sino que llegan por datos. Sí. Pero uno a lo mejor hace una construcción súper bonita, pero puede que ese maestro cuando esté con nosotros reciba el primer pago, como dices tú, que normalmente es el más considerable, que generalmente ellos piden el 50% de la obra para comprar materiales, pero si desaparecen nos quedamos sin ninguna posibilidad de citarlo a un tribunal y exigirle que cumpla, porque un tribunal, lamentablemente en acuerdos verbales, no va a respetar la palabra. Solamente necesitamos un documento escrito, ¿ya? Okay. Y volvemos a lo de siempre. Las palabras se las lleva el viento, ¿cierto? Tercer tipo de contrato. El contrato de prestación de servicios, que nos consultaron en algún momento. Oiga, ¿qué pasa cuando yo doy boleta? ¿Cierto? Es lo que normalmente se conoce como boletear. En este caso hay que indicar que específicamente este tipo de modalidad no es un contrato de trabajo como tal. Tiene una naturaleza distinta, ¿ya? No forma parte de lo que se conoce como la relación laboral. La importancia que tiene es que el Código del Trabajo no lo considera como un contrato en el cual hay que pagar cotizaciones previsionales o indemnizaciones de ningún tipo. Aquí lo que pasa es que una persona determinada se compromete a realizar una prestación de servicio, que se le denomina prestador, a cambio de una contraprestación que generalmente es evaluada en dinero, que se denomina honorarios, que es el contrato honorario. Para estos efectos tributarios se emite una boleta y a través de este régimen comúnmente se le denomina boletear. Todos decimos estamos boleteando. La diferencia con el contrato de trabajo, insisto, que aquí no existe un vínculo contractual.
Y el prestador, que es aquella persona que emite la boleta, solo se obliga a realizar una prestación determinada sin encontrarse bajo lo más importante de una relación, que es el vínculo de subordinación y dependencia de quien lo contrató. Por ejemplo, no cumple con los horarios, no recibe órdenes, ¿ya? Por lo tanto, no tiene que firmar libros. En este caso es para realizar una labor determinada. Ejemplos, hay muchos. Por ejemplo, hacer docencia. Cuando uno como profesional hace docencia, estoy hablando de profesionales que hagan docencia, no de profesores que están contratados bajo un estatuto docente, sino que un profesional, por ejemplo, un abogado que hace docencia en una universidad, carrera de Derecho, uno viene, realiza las horas de Derecho y boletea. Un informático que tiene que ir a reparar un computador a algún lugar, boletea. Esa es una prestación de servicio. Lo que hay que tener mucho cuidado es que no se transforme un contrato de prestación de servicio en un contrato de trabajo, ¿ya? Okay. ¿Cómo es esto? Porque hay muchas personas que de alguna manera disfrazan un contrato de trabajo como contrato de prestación de servicio. ¿Qué quiero decir? Que obligan al trabajador a que vaya en horarios que es determinado, a que cumpla órdenes, es decir, que esté bajo vínculo de subordinación y dependencia, pero después le piden solamente boleta. Eterniza esa relación en desmedro de poder pagar, por ejemplo, cotizaciones previsionales y cuántas cosas más, salud y cuántas cosas más. O sea, muchos disfrazan y eternizan esta relación con lo que es la boleta. Ahora, si un trabajador siente que se están cumpliendo todas estas condiciones de subordinación y dependencia, lo primero que tiene que hacer, independiente que lo hemos dicho, asesórese un abogado. ¿Por qué? Porque independiente el nombre que el documento tenga, si se cumplen en la realidad las condiciones de un contrato de trabajo, se tiene que hacer una denuncia a la inspección, se hará una demanda, y si logramos demostrar que efectivamente hay un contrato de trabajo, corresponden todos los pagos como que si fuera un contrato indefinido. ¿Ya? Okay. Así que tendrá que pagar cotizaciones, tendrá que pagar indemnizaciones, y ojo, importante, que el contrato de trabajo, dentro de las ventajas que tiene, es que si tú te trasladas de tu casa al trabajo y del trabajo a la casa, tienes seguro sobre accidentes. Cuando hay contrato de prestación de servicio no existe ningún seguro. Bueno, ya lo sabe entonces, para que lo tenga ahí en consideración. Así es. Hemos revisado lo que es contrato de plazo fijo, lo que es contrato por obra faena, contrato de prestación de servicios, y falta uno tan importante como los anteriores. El contrato de trabajo a plazo indefinido, que es el contrato más deseado y promovido, ¿cierto? Es aquel que todos queremos llegar. Uno está a plazo y dice, ojalá me pasen a indefinido, ¿cierto? Sí. Para no tener ese tema en la mente de que se me va a acabar el contrato. ¿Por qué? Porque tiene muchos más beneficios sociales, como por ejemplo la estabilidad. Estabilidad, porque acá no tenemos un plazo de término. Y se caracteriza porque es indeterminado el tiempo de la relación laboral. Aquí hablamos de una relación laboral que no tiene plazo de vencimiento, no hay una caducidad de por medio. Y en el que la idea de esto es que el trabajador permanezca durante un tiempo extenso en la compañía, o a veces incluso algunos tienen estos contratos que llegan hasta el momento de jubilarse. Las únicas formas que existen para poner término a este contrato pueden ser el mutuo acuerdo de las partes. Okay. Ya, como su nombre lo dice, se ponen de acuerdo, hasta acá nomás llegamos con la relación y se puede terminar. Otro es que renuncie el trabajador. Aquí tiene que dar un aviso por escrito con al menos 30 días de anticipación. También puede ser por la muerte del trabajador, por la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, y finalmente por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ya? Hemos tenido la cobertura a grosso modo de los tipos de contratos que hay. Sí. Ahora, en el tema de algo muy importante, básico, elemental para lo que es el tema de los trabajadores, es el tema de las cotizaciones. Las cotizaciones. Sería bueno, Luis, casi partir como por lo básico y preguntarte si nos pudieras explicar en modo como bien didáctico, ¿qué son las cotizaciones? Mira, las cotizaciones previsionales, Leito, es un porcentaje de la remuneración del trabajador que el empleador debe retener para pagar algunos conceptos destinados a la seguridad social del trabajador. ¿Ya? Seguridad social, que es súper importante en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros lo proyectamos ¿para cuándo? Para cuando, por ejemplo, dejemos de prestar labores remuneradas y llegue la jubilación. Dentro de estas cotizaciones previsionales existen varias. La primera es la cotización previsional como tal, que son parte de la remuneración y que buscan acumular una cantidad de dinero para cuando el trabajador jubile, que en este caso son los hombres a los 65 y las mujeres a los 60 años. Corresponde a un 10% de la remuneración que se abona en las AFP.
Ok. Ahí se paga, ¿cierto? Ujú. Este dinero no está disponible para el trabajador. Por lo tanto, esos trabajos donde dicen, oiga, pero no se preocupe, no me pague las cotizaciones, sino que démelas a mí, ahí hay una ilegalidad Ok. tanto para el trabajador y sobre todo para el empleador. Porque el empleador está obligado por ley a retener. También existe la cotización de salud, que corresponde a un 7% del monto de la remuneración. Y está la que algunos no conocen mucho, que es la cotización de cesantía. ¿Cómo es eso? Es una parte de la remuneración, Ujú. es un porcentaje que el empleador debe descontar. ¿Para qué? Para poder ingresarlo a la AFC, que es la administradora de fondos de cesantía. ¿Para cuándo? Para cuando, por ejemplo, se ponga a término al contrato de trabajo, este trabajador tenga un capital, Ujú. un fondo, un ahorro, Ujú. y él quiera, este caso, quede como desempleado, pueda optar al seguro de cesantía. Ok. Seguro de cesantía, que en algún momento podemos hablarlo, que puede ser un seguro que tenga un capital propio o una cuenta solidaria, y que a lo menos le va a garantizar al trabajador una cantidad de unos 5 meses de una remuneración que va de más a menos. Ujú. ¿Ya? ¿Por qué? Por una cuestión de cultura del chileno. Ujú. Que si todos los meses el seguro de cesantía te pagara la misma Uno renta, no va a querer trabajar, pues. no vas a buscar trabajo, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Entonces existen estos tipos de cotizaciones en donde el empleador tiene que retener. La retención y no pago de las cotizaciones previsionales es algo que es muy recurrente, es decir, que el empleador te las retiene, te las Ujú. descuenta en tu liquidación, pero después quizá no las paga. ¿Ya? Ujú. A veces en la práctica se provoca que estamos trabajando súper bien, saco un certificado de cotizaciones porque quiero pedir un crédito Ujú. y resulta que me encuentro con que no se ha pagado. ¿Aparecen en la práctica? Sí, pues. En muchos casos como pagadas. Sí. Técnicamente, tú me vas a corregir el término técnico, pero en la práctica no es así. Uno se encuentra con desagradables sorpresas cuando va a hacer algún tipo de trámite. Y puntualmente, ¿qué ocurre en este caso, Luis? Si el empleador, por ejemplo, como lo decíamos, retiene este dinero de las cotizaciones, pero en la práctica no las paga en el Instituto Previsional. Mira, lo que tú dices a veces aparecen como pagadas, no necesariamente, aparecen como declaradas. Perdón, ahí estaba el término técnico. Declaradas, Ujú. claro. Lo que pasa es que el empleador las puede declarar y posteriormente Sí. las puede pagar, Ujú. pero tiene la obligación de declararlas. Ujú. Entonces, Es una trampita ahí. entre comillas podríamos decir, pero la ley lo autoriza. Ujú. Entonces, cuando la ley lo autoriza no hay nada que sea ilícito, el problema es que después no las paga. Ujú. O sea, las declaro o no las pago y quedo con una deuda previsional. Ahora, esta deuda provisional le puede provocar al empleador bastantes problemas, Ujú. como los que te voy a indicar. Por ejemplo, sanciones. Si se descontara este monto de dinero y no se declara, la sanción que tiene el empleador es una multa de 0,75 UF por cada trabajador que no fue declarado. Ok. ¿Ya? 0,75. Si no se pagan, las sanciones también son variadas. Es decir, la deuda de cotizaciones se reajusta según el IPC a lo que se le aplica una fuerte tasa de interés. Entonces, no pagó, tiene que pagarlas reajustadas y además con una multa. Ujú. También existe la sanción de que se asigne una multa y el dinero recaudado va en beneficio fiscal. Se le puede aplicar un arresto por 15 días al empleador y se provoca una cuestión que ya es más grave, el delito de apropiación indebida, la Ujú. cual tiene una pena que va desde los 61 días a los 5 años de cárcel. Ok. ¿Por qué? Porque efectivamente tomó un dinero que no le pertenece Ujú. y se lo dejó para él, o sea, se adueñó de algo que no le pertenece. Si se despide a un trabajador y no se han pagado las cotizaciones, este despido no provoca ningún efecto. Esto es lo que se conoce como la ley Bustos. Ujú. ¿Ya? ¿Por qué ley Bustos? Porque esta fue una iniciativa de un dirigente de la CUT. Manuel Bustos, si no me Manuel equivoco. Bustos, Ujú. así es. Manuel Bustos, que fue dirigente de la CUT y después se transformó en diputado. Ujú. Y cuando él vino, se transformó en diputado, creó un proyecto de ley en el cual establece la nulidad del despido por falta de pago de las cotizaciones previsionales. Entonces, pongámonos en el caso que tú estás trabajando ante un empleador y resulta que te despide el día de hoy, sea cual sea la causal, y resulta que cuando te despide, te dice acá está tu finiquito y te tiene que entregar, es obligatorio, Ujú. junto con la carta de despido, el certificado de cotizaciones. Y te das cuenta en el certificado de cotizaciones que no están pagadas las cotizaciones, la ley Bustos lo que establece es que se transforma en nulo ese despido, lo que significa es que puede que yo no siga prestando servicio, Ujú. puede que me vaya a un litigio frente al tribunal, y si nos demoramos 2 o 3 meses en el juicio, el empleador va a estar obligado a pagarme
todos los meses como si yo efectivamente los hubiera trabajado. Ahora, por ejemplo, siguiendo con este concepto de que aparezca declarada la cotización, pero no pagada, yo como trabajador puedo recurrir, por ejemplo, a la figura del autodespido. Sí, de todas maneras. O sea, si yo veo que mi empleador no ha pagado, ha declarado, Sí. pero no ha pagado mis cotizaciones, Sí. yo puedo llegar a esa figura legal que es el autodespido. Sí, mira, si bien es cierto, la ley de cotizaciones previsionales establece que la acción para poder exigir el cumplimiento del pago de las cotizaciones no la tiene el trabajador, Ujú. o sea, yo como trabajador, si bien es cierto, las cotizaciones son mi dinero, la ley, curiosamente, no me da acción a mí para poder exigir el pago, sino que se los da a las AFP. Ah, ok. Son las AFP las que tienen la acción y deberían las AFP, ante un incumplimiento de pago, las AFP deberían ejercer la acción de inmediato frente al empleador y obtener compulsivamente, incluso a través de un juicio ejecutivo, cobrándole, embargándole, como sea, deberían obtener el pago de esas cotizaciones. Es más, si ellas no lo hacen, según la ley, están sujetas a que ellas tienen que, ellas de su patrimonio, responder por el no pago. ¿Por qué? Porque ellas mismas están renunciando a una acción que tienen por ley. Ujú. Pero si bien es cierto, es así, en el autodespido significa que cuando uno de alguna manera se siente como acosado laboralmente porque se están provocando muchas vulneraciones laborales, puede autodespedirse, pero ojo, que primero se asesore por un abogado, Ujú. ya, para que no caiga en ninguna situación que haga perder beneficio, y solicita el autodespido basado en el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, porque recuerden que el contrato de trabajo, dentro de la obligación, establece que él tiene que cumplir con las cotizaciones previsionales. Y en virtud de eso, demandar a este empleador para que se le indemnice, se le pague todo lo que se le tiene que pagar con una reajustabilidad que establece la ley, que es un porcentaje en cuanto a años de servicio, que va a ser de hasta un 30% de los años de servicio, y se demanda por autodespido. ¿Basado en qué? En el no cumplimiento de las cotizaciones previsionales. Lo que es el concepto de la declaración, o mejor dicho, de la cotización declarada y no pagada, es una triste figura que se repite constantemente en Así muchas es. empresas, así que ojalá que la autoridad pertinente haga algo al respecto, porque a final de cuentas es algo con lo cual uno se encuentra día tras día y de forma más común, tristemente, de lo que uno podría imaginarse. Así es. Así es. Don Luis, formas de comunicarse con ustedes, con Elqui Abogados, para futuras consultas o para preguntas urgentes que puedan tener los auditores en este instante. Bueno, que se comunique con nosotros a través de los medios de, en este caso de contacto, que son el teléfono fijo, que es el 244-8174, 244-8174, a través de nuestro teléfono móvil, donde tenemos habilitado también el WhatsApp para que nos envíen preguntas y cosas así, que es el 97655-5520, 97655-5520, a través de nuestro correo electrónico contacto@elquiabogados.cl, que visiten nuestra página www.elquiabogados.cl, donde también nos pueden enviar sus consultas por correo electrónico, y invitarlos nuevamente a que ingresen al Facebook de Elqui Abogados y que nos sigan en nuestro grupo de YouTube, donde nosotros subimos las entrevistas y de alguna manera a las personas que no han podido escuchar lo que nosotros hemos conversado, les sirve de alguna manera para poder salir de algunas dudas. Don Luis, como siempre, muy ilustrativo, Sí, muy explicativo, que nos permite aprender y conocer nuestros derechos y nuestros deberes. Así que muchísimas gracias. así es. Muchas gracias, Leito. El Próximo jueves. próximo jueves, veamos qué, término de contrato. Dele. Término de contrato, ¿ya? Para que veamos todo lo que significa término de contrato, finiquito y plazos. Próximo jueves, 8 de marzo, porque no lo olvide, llegó marzo. Y para quedarse por los próximos 31 días. Y con los pagos que se vienen. Con todo lo que implica. No lloremos, mejor No lloremos en forma interna, don Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leito. Nosotros continuamos con más Panorama X en el 104.9.